Amigos, buenas noches. Estamos con el analista Luis Núñez, venezolano, además conocido mucho en nuestro país, apreciado, con el cual por supuesto vamos a hablar del tema Venezuela, pero quería comenzar con la coyuntura política, porque aquí mismo mientras estábamos en el noticiero con mi compañera Paula Pejovés, me ha sorprendido mucho una noticia que hemos presentado sobre el Twitter del Ministerio Público. A ver, señor Mores, si tenemos lo que Keiko Fujimori habló más temprano en esta suerte de mensaje a la nación, ¿no? que ella da por YouTube. Hay un momento en el cual ella reclama sanción para los ministros involucrados en los Mamani audios. No sé si tenemos ese fragmento. Ahí está. Recordemos también que durante el proceso de vacancia del señor Kuczynski, él, en complicidad con parte de su gabinete y otros funcionarios, se dedicaron a la compra de votos de congresistas, tal como se evidenció en los audios y videos difundidos en ese entonces. Si bien algunos de los congresistas involucrados fueron sancionados, extrañamente los ministros mencionados en esos mismos audios hoy siguen como si nada hubiera pasado. Los ministros siguen como si nada hubiera pasado, dice Keiko Fujimori. Horas después, ahorita nomás, tenemos el Twitter del Ministerio Público. Vamos a verlo. Lo último dice: fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarri Vallejo formaliza denuncia constitucional contra exministro de Transportes y Comunicaciones Bruno Yufra Monteverde por los presuntos delitos de cohecho activo, genérico impropio y tráfico de influencias en agravio del Estado. El otro. Exministro Yufra apareció en grabaciones difundidas en marzo último en las que se habría realizado ofrecimientos a congresistas para votar contra vacancia del entonces presidente PPK. Denuncia será presentada a la presidencia del Congreso del Perú. Muy bien, evidentemente pues se sabía, ¿no? Colón, ¿no? Evidentemente todos sabíamos lo que había ocurrido en ese momento. Hubo una consecuencia política tan grande como la renuncia de un presidente de la República. Ese no es el problema. El problema es que la señora Keiko Fujimori reclame esto y el fiscal de la Nación responda con un tuit de esta naturaleza. ¿Qué dice? Claro. No es sobre esto. Yo me he quedado un poco estupefacto. Bueno, Enrique, nosotros tenemos tantos años en política que sabemos que no hay coincidencias. Pero por supuesto. Y si las hay, son estas consecuencias. La política peruana, yo llevo viviendo en el país 19 años, no está pasando por su mejor momento. Parece que no hemos aprendido nada, parece que vamos a seguir repitiendo errores. Y yo veo un electorado muy molesto, un electorado absolutamente descreído de la política, unas campañas electorales, no solo en Lima, en provincia también, que no tienen el calor de antes porque la gente está molesta. Así es. Así es. No está reclamando. No es lo de siempre, de decir que están hartos de siempre. los políticos. No, esto va más allá. Hay una especie de anomia, de descrédito total, una especie de ver en el voto el castigo de eso, que se vayan todos. Pero es que aquí recordemos, porque el caso puntual, y ahorita regresamos a este tema de descrédito, en el caso puntual el problema que yo veo es que la permanencia del señor Chávarri depende básicamente del Congreso de la República. Así es. La jefa del partido, que es la mayoría del Congreso, reclama una sanción para un ministro y horas después, nada menos que el propio fiscal de la Nación anuncia que se inicia un proceso. Yo no sé si Yufra haya cometido delito o no, de repente sí, no lo sé, pero a lo que voy es la secuencia. Es lo que preocupa porque acá estamos hablando de un rompimiento institucional. Correctamente. Y la Fiscalía no puede responder a un móvil político. Absolutamente. Y yo creo, mirándolo desde afuera, que tampoco esto le conviene a la señora Keiko, porque entonces abunda más en esta duda, en este comentario de que hay toda una confabulación entre el Poder Judicial y la fuerza que ella lideriza. Y como ha bajado tanto en las encuestas últimamente, debería marcar una posición más bien neutral y pedir todos los que son culpables en todas las áreas deben ser investigados. Porque ojo que hay varios congresistas de Fuerza Popular mencionados en todos estos Mamani videos también, así que bueno, esa será otra discusión. Para cerrar este tema, ¿qué te parece como metodología este asunto del mensaje a la nación youtuber? ¿Por qué Keiko Fujimori no puede dar una conferencia de prensa, una entrevista? Evidentemente está peleada con los medios. Digo yo, ya vemos en qué terminaron también situaciones como las de Correa, las del señor Kirchner, que tenían pues la lucha contra los medios, ¿no? Como una suerte de bandera. Pero este formato es peculiar, ¿no? Por decir lo menos. Mira, Enrique, yo soy profesor de comunicación política. Yo creo que la señora Keiko está preparada para afrontar una rueda de prensa y un mensaje a la ciudadanía
bajo el otro formato, que es el formato que utilizan normalmente los líderes políticos. Pregunta. Ayer la señora Kirchner, con un montón de acusaciones encima, con un montón de delaciones premiadas que la están acusando de todas maneras, con la invasión a su casa en el día de hoy, ella mantiene una conversación abierta con los periodistas, así sepan que los periodistas la están atacando. Yo creo que la señora Keiko, con 2 campañas electorales encima, está preparada para eso. Pero bueno, si sus asesores le dicen que debe manejarse en ese formato, vamos a ver hasta cuándo le da resultado. Esto es un error y aprender, y ella está utilizando ese esquema, vamos a ver hasta cuándo le funciona. Está también el esquema, por ejemplo, de Julio Guzmán, que simplemente pasa piola, y le está funcionando en las encuestas. Vamos a ver hasta cuándo el pasar piola también es una estrategia de comunicación. Ahora, pero acá con el tema de Keiko Fujimori hay además un asunto ya de fondo, porque ella, por ejemplo, señala que el problema nace porque el Congreso investiga a Toledo, denuncia la corrupción de Toledo, y por ende le cae a Kuczynski y ahí comienza. Pero la corrupción de Toledo sale pues por un informe del Departamento de Justicia cuando estalla este caso, y la Fiscalía agarra rapidito el tema. Y Jorge Barata confiesa pues que Toledo recibió 20 millones por la interoceánica. Así es. Entonces, hay también un tema. O sea, digo yo, les ha reventado que Vizcarra asuma un tipo de iniciativa, ¿no? No les ha gustado. No se esperaba. No les ha gustado, independientemente de si es buena o no es buena la reelección, el tema constitucional. Ya. Pero ¿por qué no, de alguna manera, subirse a la ola desde una perspectiva distinta? Lo otro que dice Keiko Fujimori es el tema de la bicameralidad no es urgente. Pero en las encuestas el problema de la corrupción ha saltado prácticamente de un mes a otro como el problema más. Evidentemente los peruanos han abierto los ojos. ¿Por qué no agarrar, voltear la tortilla, hacerse partícipe en lugar de enfrentarse, ¿no? Yo creo que no se lo esperaban, pero la opinión pública los ha puesto contra la pared. Y creo que, tal vez no hay la oportunidad de hacer el referéndum en octubre. Yo creo que los proyectos de ley que mandó el presidente tienen que mejorarse, pero definitivamente están contra la pared. Hay una sensibilidad, una angustia ciudadana para que se reforme electoralmente el Perú, para que se reforme políticamente el Perú, y eso va a venir de todas maneras. Entonces, no sé si la estrategia es subirse a la ola, pero por lo menos presentar alternativas de que esas reformas necesitan implementarse. Por ejemplo, el caso de lo bicameral. Yo creo que con 100 diputados y 30 senadores, el Perú no está bien representado. No, definitivamente no. Deberíamos subir, deberíamos mostrar a la población que tal vez con el mismo presupuesto se puede aumentar el número de congresistas, tanto en el Senado como en diputados. Es un trabajo de marquetero. Pero de que el Perú está molesto y que necesita reformas, hay que hacerlo. La gente está caliente. Está molesta. Yo viajo mucho por el interior del país y lo noto. Así es, es verdad. El tema Venezuela también es un problema de comunicación política. Hay candidatos ahora como Ricardo Belmont que están desarrollando prácticamente un discurso que algunos han calificado de xenófobo para encontrar un filón electoral. Curioso, porque el municipio de Lima no tiene nada que ver con políticas migratorias. Es correcto. No, y de hecho tiene poco que ver incluso con seguridad, pero con políticas migratorias no tiene nada que ver. Es bueno que le digamos a nuestros oyentes y televidentes. En comunicación de campañas electorales se dice que el candidato que marca la diferencia es el que sobresale en determinado momento. Y yo creo que eso es lo que él ha querido, marcar una diferencia con un tema que, como tú dices, no tiene nada que ver con la ciudad de Lima. Es más, el canciller ha dado declaraciones, el vicecanciller también, en que ayer y antier ya hay acuerdo para reunir al grupo de Lima para tener una política en común. En Quito, el 17 y 18 de septiembre. Va a participar la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, las iglesias, la Cruz Roja y otras entidades. O sea, el mundo diplomático va a resolver los problemas diplomáticos. Y los candidatos al alcalde de Lima, a la alcaldía de Lima, lo que tienen que decidir es qué van a hacer con esta ciudad que cada día está un poco más caótica. Pero está respondiendo sin duda ya a una suerte de emoción en la ciudadanía. Claro. Se ha complicado el tema con la migración venezolana. ¿Por dónde se debería abordar para no caer? Porque estos fenómenos son muy peligrosos. O sea, se puede caer en una ola xenófoba realmente rápido, ¿no? Si se conecta con de repente esas emociones primarias, pues, de la ciudadanía o demás.
¿cuáles deberían ser los argumentos para contrapesar acá? ¿Está realmente golpeando a un sector laboralmente? Por ejemplo, el ingreso de venezolanos, que parece ser pues uno de los argumentos que se están manejando. ¿Por dónde abordar el tema? Los expertos laboralistas han dicho que no hay impacto en la economía, que los venezolanos lamentablemente han entrado también a ese mundo de la informalidad que el Perú vive hace muchos años y que hay posibilidades para todos. Sé que es un problema temporal. No se le está aumentando el sueldo a 1.200, como han dicho por ahí. No se le está dando CIS gratis. No están formando un partido político. Hay muchos rumores, mucho radio bemba en las redes. Lo que hay que hacer es tener un poco... No van a votar, para empezar. No van a, hay uno que va a votar. Sí, es casi un chiste. El argumento de Belmont es falso. En ese sentido, ¿no? Yo creo que hay que tomar las cosas como son. Venezuela vive en este momento una crisis humanitaria. La gente no viene aquí de migrante. La gente viene aquí escapando. Los últimos vienen caminando desde la frontera colombiana pasando por Ecuador. Esto es una cuestión temporal porque además, tú que eres un periodista muy informado, los números en Venezuela no es que están en rojo, están en cero. Es una cosa espantosa, es una emergencia humanitaria internacional. Sí, y esta reconversión de la moneda es nada, es humo. Quitarle 5 ceros no acaba con la crisis económica. O sea, él está tratando de maquillar hasta donde puede la situación, pero la situación está fuera de control. Y el 80% de los venezolanos que se han sido encuestados en Perú han dicho, tan pronto eso termine, vamos a volver a nuestro pais. Uno quiere, ahora, uno lo quiere. Sí hay un matiz importante acá en el Perú, precisamente por la informalidad a la que tú aludes, porque de repente en Ecuador o en otros países que son cercanos hay menos informalidad y es más difícil engancharse al mercado laboral, ¿no? Como acá se está viendo. Entonces el argumento que se está moviendo es, yo gano poco, ¿no? Y viene un venezolano que está dispuesto a ofrecerse por la mitad, ¿no? Y ahí hay varios rubros. Habría que ver, pero como tú dices, efectivamente, pues esto es temporal. Para terminar, dime, ¿cuánto más puede durar Maduro en el poder? Lo hemos conversado muchas veces, me estás hablando efectivamente cómo se está tomando un frente internacional y de hecho de repente esta crisis migratoria puede de alguna manera desencadenar la situación, en el sentido que los gobiernos pues van a ser mucho más duros incluso. Absolutamente, es la crisis de refugiados más importante que hemos tenido en América Latina, solo equiparable a lo que ha pasado en Europa. No creo que el gobierno venezolano pueda durar mucho más. Los créditos que se han pedido están agotados y el presidente está cercado. Le queda de apoyo Rusia, China, Cuba y Nicaragua. Cuba y Nicaragua no tienen mayor, digamos, importancia política a nivel de Naciones Unidas. Sí, China y Rusia. Pero Rusia y China tienen otros intereses más importantes que el tema venezolano. En cualquier momento le dan una patada. Así lo veo. Así que esperemos por el bien de Venezuela, porque realmente es muy cierto lo que dices. Acá estamos hablando de una situación humanitaria. No estamos hablando de gente que viene por turismo, no estamos hablando de gente que viene por su propia voluntad y seguramente es gente que quisiera estar en su patria. Si la gente que nos está viendo supiera lo importante que es para un venezolano mandar 2 soles a la semana a Venezuela, entenderían la magnitud de la crisis. Otra vez seamos solidarios con esta situación. Gracias, Luis Núñez. Muy amable. Por estar con nosotros. Vamos a una pausa. Regresamos con Maritza García, congresista Avenger, no agrupada, no recién suspendida por 120 días en el Pleno. Ya regresamos.